Bueno, me hicieron notar algo, me hicieron recordar, porque lo había olvidado, pero lo sabía, que hubo un hombre también, no solo mujeres místicas, que vivieron de la sola Eucaristía. Y justamente un santo que es el más conocido en Suiza, de Friburgo, y que además protagonizó la unión de Suiza. Los suizos estaban en guerra entre ellos, en guerra civil, y el que detuvo esa guerra fue Nicolas de Flue. San Nicolás de Flue, que es del 1400, del siglo XV, y que ocupó un montón de cargos, cargos administrativos, como pasaba con muchos santos, ¿no? Y que después se hace ermitaño. Pues bien, este hombre también se alimentó durante 19 años de la comunión diaria. Y también dice que la abstinencia quedó bien documentada, porque fue bien vigilado, ¿no? Un hombre totalmente de Dios. Pío XII dijo que Nicolás durante 20 años no ingirió alimentos más que el pan de los ángeles, encarna con una plenitud admirable la unión de la libertad terrestre con la libertad celeste. Nicolás de Flue, San Nicolás de Flue. Bien, esto para decir, bueno, pero estamos hablando igual de todos modos del siglo pasado, no de siglos anteriores, pero también hubo un hombre. Y esto también me hizo acordar a otro Nicolás, que también es suizo y que es amigo de nuestra comunidad, que es Nicolás Butet se escribe, que también tuvo cargos políticos, jurisconsulto, fue diputado de un cantón, y también dejó todo, se hizo ermitaño como él, tuvo creo que 4 años de ermitaño, y después sacerdote, y fundó una comunidad que se llama Eucaristein, una comunidad terapéutica que se sana adorando al Señor. Bueno, si estas son curiosidades, vamos a seguir con San Juan. Pero antes de seguir, además una cosa que me acordé interesante, una anécdota de Marta Román. Una vez le llevó el padre Finet en la teca una hostia que no estaba consagrada para probarla, ¿no? Y ella dijo, antes que cuando se estaba aproximando, ya no había llegado. Dice, va, fuera con eso, fuera con eso. Así que bueno, sabía muy bien cuándo era el Señor. Bueno, vamos ahora al capítulo 7 de San Juan. San Juan nos da en este capítulo 7, a Jesús, y comenzamos con Jesús en Galilea, porque dice que no quería ir a Judea. ¿Y por qué no quería ir a Judea? Porque sabía que los judíos buscaban para matarle. Y da otra precisión, de nuevo, otra hito así temporal, y es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta judía de los tabernáculos, que es la fiesta también de las tiendas, las llamaban, de las cabañas, ¿no? El Sukkot. Creo que hemos hablado de las 3 grandes fiestas que había en Israel y donde tenían que ir todos los judíos, los hombres observantes, subir a Jerusalén. Y una era esta, ¿no? La otra era todo varón israelita debería ir. La otra está vinculada al pesaje, decía la Pascua, que es la fiesta de los ácimos, y la fiesta de las semanas, que es el Pentecostés, ¿no? Así que eran 3 fiestas, los ácimos, las semanas y la fiesta esta de los tabernáculos, que también se la llamaba fiesta de la recolección, porque más o menos era el tiempo de la recolección, al comienzo de otoño, y duraba 8 días. Y recordaba a los tabernáculos el tiempo que había pasado el pueblo hebreo en los 40 años en el desierto, y la protección que habían tenido de Dios, ¿no? Siempre el recordar, el hacer memoria, típico de Israel, que lo recibió la Iglesia, y que por eso tan importante es la tradición también, y el hacer memoria constantemente de la acción de Dios sobre el hombre, ¿no? Y sobre su pueblo. Y bueno, como digo, se celebró al comienzo del otoño, y como coincidía generalmente con la terminación de las cosechas, también se la llamaba de la recolección. Por ejemplo, en Éxodo la llaman de la recolección.
Pues entonces está ahí y ¿qué pasa? Pasa que los parientes lo empujan y dicen, bueno, pero ¿qué haces aquí? No dices eh, que ¿por qué no muestras lo que haces aquí y se lo muestras a ellos? ¿Por qué no vas a Judea, no? ¿Por qué te quedas aquí? Pero lo curioso es que ese empujarlo, ese acicatearlo, dice San Juan que ni siquiera sus hermanos creían en él, es decir, sus parientes no creían. No era como una especie de tomadura de pelo, ¿no? Esto nos recuerda el capítulo 6, creo, de San Marcos, si no recuerdo mal. Sí, aquí lo tengo ahora. Capítulo 6 de San Marcos, dije bien, que es cuando él estaba enseñando en la sinagoga de su ciudad, de Nazaret, y decía, ¿de dónde sabe estas cosas? ¿De dónde las sacó? ¿Qué sabiduría es la que les ha dado? ¿De dónde vienen los milagros? Estaban escandalizados. ¿Acaso este no es el artesano, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas, de Simón? Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros. Y se escandalizaban. Hay que decir que estos hermanos pues se ven que no son hermanos carnales, que son parientes, ¿no? Y entonces el Señor que dice, no hay profeta que no sea menospreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando en ese momento. Pero él que dice, claro, para vosotros es fácil, ¿no? Decir, ir ahí, pero aquí me va a mí el pellejo. Lo estoy diciendo así. Él lo dice con estas otras palabras. Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está a punto. El mundo no puede odiaros, pero a mí me odia, porque doy testimonio de él, es decir, del mundo, de que sus obras son malas. Es decir, la confrontación ante la santidad del Señor, que es la santidad de Dios, y el mundo. Que el mundo siempre es esa parte, ¿no?, hostil a Dios. Vosotros subid a la fiesta, yo no subo a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Pero ¿qué hace? Pero sube, pero va. Se queda ahí un tempito en Galilea, como es oculto, y los judíos ya estaban buscándolo. Pero ¿cómo? ¿No viene? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿No? Y ahí, entre ellos, no se ponían de acuerdo allá en Jerusalén. Unos decían que era bueno, otros decían que no, que engañaba, que era un farsante. Pero tampoco ni siquiera hablaban abiertamente de él, porque tenían miedo los judíos. Cuando se dice a los judíos, se está hablando también a la jerarquía, ¿no? Entonces, mediaba ya la fiesta, es decir, estamos en el cuarto día de la fiesta de los tabernáculos. Ellos incluso hacían chozas, afuera lo estaban viendo en chozas, recordando lo que habían hecho. Y ahí él se va al templo a enseñar. Nada menos que ahí, es decir, donde más, estaba expuesto, va al templo. Y de nuevo, las preguntas, ¿cómo sabe de letras sin haber estudiado? Pero esto con desdén, con desprecio. Y Jesús le responde, ¿no? Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. De nuevo, siempre, quien me envió. Es decir, él se dice enviado constantemente. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Pues bien, como dice, yo lo que busco no es mi gloria, sino busco la gloria del Padre, del que me envió. Y dice, y vosotros que os jactáis de seguir la ley de Moisés, sin embargo no la cumplís. Es decir, sois unos hipócritas. Y ahora me queréis matar. ¿Que te quiere matar? Estás endemoniado. Dice él, yo sí hice una sola obra, y todos os habéis extrañado, puesto que os dio Moisés la circuncisión, aunque no es de Moisés, sino de los patriarcas, claro. Primero en circuncidarse es Abraham, ¿no? Incluso el sábado circuncidáis a un hombre, es decir, vosotros me estáis acusando, ni por la obra que yo hice, que fue un sábado. ¿Os acordáis? Cuando aquel hombre que no se podía lanzar en la piscina, cuando pasaba el ángel y agitaba el agua, el Señor lo sana, es un sábado.
Le dice que tome la camilla, y dice, cuando lo ven con la camilla, claro, un trabajo. Tomó una camilla, se podía caminar, y además determinada distancia. Pero además de una camilla no, ya era un trabajo. Entonces ya, ¿y quién hizo esto y todo? ¿Os acordáis? Lo que el Señor, es lo que acusan al Señor. Entonces le está diciendo, vosotros sois unos hipócritas, os indignáis contra mí, porque he curado por completo a un hombre en sábado. Vosotros circuncidáis en sábado. Yo curé a un hombre por completo en sábado. Aquel hombre que tenía, además, 38 años que llevaba así, postrado el pobre hombre, ¿no? Así que, claro, aquí está el juicio de nuevo, ¿no? Los están juzgando a él, pero él es el que juzga. Es Dios, y además el Padre puso todo el juicio en el Hijo. Por eso dice, no juzguéis por las apariencias, sino juzgad con recto juicio. Y bueno, y también empiezan a preguntarse, pero ¿cómo? ¿Cómo está circulando libremente? Entonces quiere decir que han creído, que creen en él. Las autoridades habrán reconocido que es el Cristo. Sin embargo, de nuevo, ¿no? Lo que se decía siempre que Cristo no sabría la procedencia, de dónde vendría, pero a él sabemos dónde es. Claro, no sabían dónde era, pero creían saberlo. Y ahí es cuando el Señor dice, me conocéis y sabéis de dónde soy. En cambio, yo no he venido de mí mismo, pero el que me ha enviado, a quien vosotros no conocéis, es decir, de nuevo, vosotros no conocéis al Padre, y es Él el que me envió. Ese es veraz. Yo le conozco porque de Él vengo y Él mismo me ha enviado. Atención. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo no soy un simple profeta. El profeta siempre es enviado de Dios y habla en nombre de Dios. Pero Él viene de Él. Enviado, pero que está procediendo. Es decir, y cuando además esto se compone con lo que Él dice, que Él existe antes, desde antes. Ahora, ¿qué hace todo esto? Que algunos crean, sí. Pero otros no, por supuesto los fariseos, las autoridades, los príncipes, los sacerdotes, no creen y mandan alguaciles para prenderlo. Que estos alguaciles al final también terminan no prendiéndolo, porque creen que en definitiva él, quedan admirados, quedan absortos. Por eso esta hostilidad a los judíos es constante, la vemos en cada momento en el Evangelio de San Juan. Decía San Agustín, el Señor no hace referencia a la hora en que se le obligaría a morir, sino a la hora en que se dejaría matar. Esperaba el tiempo en que había de morir, como esperó también el tiempo en que había de nacer. Es decir, ¿por qué lo dice esto? Lo dice porque en un momento le dicen, quieren matarlo, ¿no? Quieren matarlo. Y él dice, aún estaré entre vosotros un poco de tiempo, luego miré al que me ha enviado. Me buscaréis y no me encontraréis, porque donde yo estoy, vosotros no podéis venir. Es decir, intentaban detenerle, no le pusieron las manos encima, porque no habían llegado aún su hora. Es decir, ahí está la clave, no había llegado su hora. Pero la hora no es la hora fatalista de que le cayó encima la hora. Ese es el tema, ¿no? A ver si lo puedo explicar mejor. La hora del Señor no es una hora que como el del destino, bueno, me tocó y me tocó. No. Él es el Señor de la vida, de todo. Y Él es el que determina cuál es su hora. Es cuando Él se deja aprender y permite que lo tomen y permite todo eso. Pero no cuando ellos quieren. Es decir, no es la hora, como dice San Agustín, en que se le obligaría a morir, sino a la hora en que se dejaría matar. Él va con toda majestad a la muerte. Bueno, aquí vamos a detenernos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.